Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de estar de nuevo delante de Él. Damos gracias porque grande es la paciencia de nuestro Señor, grande es la bondad que Dios tiene para con nosotros cada día, cada mañana. Y por eso nos acercamos a nuestro Padre Celestial, que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de enderezar nuestra vida. Nos da la oportunidad, queridos hermanos, de poder correr y buscarle. Nos da la oportunidad, queridos hermanos, de poder estrechar nuestro corazón, volvernos a los pies de Cristo. Nos volvemos, queridos hermanos, a esa preciosa y glorioso llamamiento que Dios nos da todos los días. Nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, está hoy llamando a su pueblo, está hoy convocando a su pueblo, que el Señor, que el pueblo se vuelva a Cristo. Hermano, hoy más que nunca debemos de sumergirnos en las cosas de Dios, debemos de buscar la salvación, debemos de darle la oportunidad a nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, de que nuestra vida sea restaurada, sea salvada, sea llenada de grandes beneficios que Él tiene para con nosotros todos los días. Tenemos que dejar de mirar nuestros propios beneficios, tenemos que dejar de mirar nuestros propios intereses personales, tenemos que dejar de buscar, hermano, o de pensar de poseer el mundo, de ganar el mundo, de levantarnos con planes que voy a hacer esto, voy a ganar esto. Porque la mentalidad del hombre, queridos hermanos, solo piensa para sí mismo. Solo piensa, queridos hermanos, en quiero tener, quiero hacer. Siempre se levanta haciendo planes. Por eso le dice, como aquel hombre rico decía: alma mía, muchos bienes tienes, come, bebe, regocíjate, disfruta la vida, disfruta todo lo que tienes, porque no sabes si mañana, queridos hermanos, va a morir. Porque esa era la mentalidad que tenía ese rico. Disfruta la vida. Pero él no sabía algo. Él no, en lo que menos pensaba era en que iba a morir. Lo que menos pensaba, queridos hermanos, que en qué momento Dios se lo iba a llevar. El hombre debe de estar consciente de que debe de pensar también en la muerte, debe de pensar en el día en que parta de este mundo. El hombre debe de pensar, queridos hermanos, porque el interés de nuestro Padre Celestial, miren, estamos a punto donde próximamente se abre el cuarto sello, el sello de la muerte. Sin embargo, hay manifestaciones cuando hablamos de la muerte, es que se va a desatar una mortandad en todo el mundo. Muchas cosas van a originar las muertes masivas en todo el mundo, como lo que pasó en la pandemia. No hubo manera de detenerlo. La gente moría en cada momento, pero eso no era todavía, va a estar peor todavía. Todavía va a haber mucha mortandad diferente. De la noche a la mañana habrá mucha gente muerta. Por eso es importante entender, queridos hermanos, que en este tiempo Dios le está dando tiempo a la gente. Lo que queremos nosotros, hermanos, no es provocarles a ustedes un pánico.
Lo que queremos provocarle en ustedes es temor a Dios. El hombre vive sin pensar lo que pueda suceder mañana. Sin embargo, nuestro Padre Celestial todos los días está llamando a su pueblo, todos los días está llamando a sus hijos que se arrepientan. Porque grande es la paciencia de Dios sobre la humanidad. Hoy vivimos tiempos acelerados, vivimos tiempos de mucho abandono de las cosas de Dios. Por eso el libro de Mateo nos advierte, nos habla de 3 cosas que estarán pasando para el tiempo final. Mateo 24, versículo 3 dice: estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué habrá señal de tu venida y el fin del siglo? Miren que habla de 2 cosas: de su venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y empieza a dar una manifestación. Estas manifestaciones: oirán de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún, vean lo que dice, menciona 3 cosas, dice, pero aún no es el fin. Oirán guerras, rumores de guerra, pero aún no es el fin. Esto hace una parte de las guerras, pero aún no es el fin. En las guerras habrá muchas muertes. No tengan miedo, dijo el Señor. No se os turbéis, no se lleguen de miedo. Al pueblo de Dios, Dios siempre le da paz. Por eso al pueblo de Dios debe de tener una paz, una confianza que las cosas que pasan en el mundo es parte, es necesario. Para no solamente es como una señal, es una señal de su venida, pero es una señal que lo que les pasa a los hombres que no buscan a Dios. Dios siempre va a manifestar y dará ejemplos, como dice su palabra, que estas cosas quedaron como ejemplo para lo que han alcanzado en este siglo, como dice en 1 Corintios 10. Muchas cosas quedaron como ejemplo. Lo que cometieron los ángeles, como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, como lo que pasó en el desierto, que fornicaron, que murmuraron. Todas esas cosas quedaron como ejemplo para que los que iban a cometerlo para este tiempo final. Quedaron escritas, queridos hermanos, que para este tiempo final el hombre iba a tener las mismas características, el mismo comportamiento, la misma forma de ser que tuvieron ellos con Dios. Por eso dice, hermano, que todas esas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. 1 Corintios 10, versículo 11. Por eso cuando los discípulos le preguntaron, dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Y aquí en Corintios dice, estas cosas acontecieron como ejemplo porque sean escritas como para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vean lo que dice, queridos hermanos, quiere decir que en el tiempo final, aunque todavía no es el fin, la gente tendrá, dice, habrá rumores de guerra. No solamente dice que estos quedaron para nosotros porque codiciaron cosas malas, se volvieron idólatras, empezaron a jugar, dice, como algunos de ellos se sentó al pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Jugaban con las cosas de Dios, jugaban con lo santo, jugaban con el tiempo. O sea que jugar significa que no tomaron en serio lo que Dios hablaba.
No tomaron en serio las advertencias de Dios como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. La gente no toma en serio lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está predicando. Por eso, mucho predicador hoy, queridos hermanos, se han desviado de los propósitos divinos. No están haciendo su función como ministros. No están ejerciendo su ministerio. Piensa que ese ministerio es el pastor. No, ministerio es anunciar, queridos hermanos, los que el Padre está hablando para advertencia de su pueblo, que no se desvíe, que no se aparte, pero tomarlo muy en serio, porque tiene que ver con la muerte, tanto una muerte espiritual como una muerte literal. Por eso todos ellos pensaban, por eso aquel rico, o en los días de Noé, o el engaño más grande que ha habido en la historia, fue 2 engaños, y que en realidad se relacionan con lo mismo. En el huerto, la serpiente les dijo a los Adanes que no es cierto que morirán. Y el otro engaño más grande que hubo en los días de mi Señor Jesucristo: no es cierto que resucitará, no es cierto que los muertos resucitan. El primero se cumplió. Ellos cayeron, los Adanes murieron en una muerte espiritual. Pero en los días de mi Señor Jesucristo también sucedió que los muertos sí resucitan. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Si algo lo que pidieron los romanos en ese entonces es que se destapara, se cubriera este suceso tan grande, y que dijeran que no resucitó, que no hay vida después de la muerte. Por eso la serpiente engañó a la gente diciendo: vive que lo que menos pensaran era en la muerte, porque de todos modos no morirían. De todos modos no les pasaría nada, porque Dios estaba con ellos. Eso era la mentira. Por eso los ministros deben de estar advirtiendo sobre la muerte espiritual, sobre la muerte física. Tomar muy en serio que cuando hablamos de alma, queridos hermanos, estamos hablando de que es lo más delicado en las cosas de Dios, el alma. De saber, queridos hermanos, de que un alma o muere hoy, literalmente, o muere eternamente. Por eso salvación significa librarlos de la muerte. Jesús dijo: yo soy la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Porque esas mentiras que hubo en el huerto, y hubo unos días de mi Señor Jesucristo, las dos se relacionan. Pero el hombre lo que menos piensa hoy, dice que se dedicó a jugar con las cosas de Dios. Fornicaron y cayeron un día como 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos, y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos y perecieron por el destructor. Fueron destruidos, fueron muertos, fueron arruinados, por no creer a las advertencias, por no creer que morirían. Dios tuvo paciencia con ellos. Pero acá dice: oirán de guerras y rumores de guerra. La palabra rumor significa noticias, información. Pero dice, queridos hermanos, dice: no os turbéis, porque aún no es el fin. Y se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. También esto es muerte. También es muerte. Habrá mucha mortandad, porque hoy están nación contra nación. Hoy hay guerras comerciales, hay guerras nucleares, hay guerras de todo tipo. Reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todos ellos ocasionan muertes masivas. Y luego dice: pero todo esto es el principio de dolores. Todavía no dice es el fin. Primero dice: aún no es el fin.
Pero luego dice, este es el principio de dolores. Todavía no dice, este es el fin. Entonces luego sigue diciendo, entonces os traerán a tribulación y os matarán y perseguirán de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado de la maldad, el amor de muchos se enfriará. La manifestación, la proliferación de falsos profetas, de falsas manifestaciones de dones, engañarán a mucha gente y harán que las personas se enfríen. No solamente dice que, hermano, que los hombres van a enfriarse, pero los hombres van a distanciarse de Dios. Por eso dice Mateo, todavía en Mateo dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y ahora sí, y dice, y entonces vendrá el fin. Primero dijo, pero aún no es el fin. Segundo dijo, pero ese es el principio de dolores. Pero ya luego dice, entonces vendrá el fin, cuando se haya predicado el evangelio a todas las naciones. Pero vean que acá dice algo antes cuando empieza a hablar del fin, del principio de ese fin. Os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos por todas causas de mi nombre. Y dice que muchas cosas van a suceder, en el cual, queridos hermanos, el corazón de muchos hombres, de muchos creyentes, se van a enfriar. Las personas hoy son como los días de Adán. Se hacen víctimas. Es que lo que te pasa es porque eres hijo de Dios. Y los hacen victimizar y no los hacen reconocer su falta de búsqueda, su falta de reconocimiento. La mayoría de las cosas nos faltan porque el hombre está desconectado de Dios. Son muy pocos los que los pasan y saben, pero ellos están conscientes que las cosas que les pasan es, queridos hermanos, porque están haciendo lo correcto y porque el mundo espiritual desea su derrota, su caída. Pero muchas de las cosas que pasan en la vida del hombre es causa de su propia desobediencia, de su propia maldad, de su propia falta de búsqueda. Y por eso dice que os traerán a tribulación. Esta palabra tribulación significa persecución, y os matarán y serán aborrecidos. Pero no habla de la gente de afuera, está hablando de la gente de adentro, de aquellos que profesan un evangelio, aquellos que profesan conocer a Dios. La matanza empieza, por eso lo que estamos viendo hoy en las guerras, son le pusieron, ¿verdad?, las guerras santas, pelean la primogenitura, pelean, queridos hermanos, que ellos piensan ser los verdaderos hijos de Dios. Estamos como los días de Caín y Abel, como los días de Esaú con Jacob. Y muchos falsos profetas se levantarán y a muchos se engañarán. Distorsionarán, queridos hermanos, el bendito evangelio. Entonces dice, caerá una frialdad en el corazón de los hombres. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquí representa algo muy interesante. Lo que representa, dice que persevera hasta el fin. La palabra perseverar significa estar presente. Perseverar significa estar presente. Lo que representa que habrá para este tiempo que los hombres no permanecerán firmes en la salvación, no permanecerán firmes en la doctrina, no van a permanecer firmes, queridos hermanos, congregándose. La gente tomará decisiones. Por eso dice que la gente dejará la fidelidad, dejará la verdad, porque vuelvo a repetirle que esta palabra, hermano, significa el que persevera hasta el fin. Esta palabra significa estar presente, estar ahí. Significa pruebas. Permanecer significa pruebas. Tener entereza significa quedarse firme, quedarse. Padecer, soportar, quedarse, no moverse.
no moverse en las cosas de Dios. Eso significa resistir, mantenerse firme en su posición, no quedarse atrás. Eso significa soportar pese a la oposición, pese a la persecución, pese a los señalamientos, pese a las consecuencias. La gente abandonará las iglesias porque no soportarán una mala cara, no soportarán una ofensa. Jesús no dijo mi Señor Jesús, si te ofenden vete a otra iglesia. Dijo perdonar las ofensas, pasar por alto las ofensas. Perdona a tu hermano, reconcíliate con tu hermano. No dijo váyanse de la iglesia, búsquense a una iglesia mejor. No dice odien, soporten las ofensas, perdonen las ofensas, orar uno por los otros. Si tú ves a tu hermano cometer pecado y su pecado no es de muerte, ora por él, que Dios le dé vida. Pero no dice vete de la iglesia, no agarre rencor, no dice odia. Es que me están haciendo mucho daño. Y la gente que comete rebelión se hacen las víctimas. Y todavía les ponen pastores, todavía les ponen... Hay que salvar al que divide una iglesia. Hay que salvar a aquel que se lleva toda la iglesia. Hay que salvar y ponerles un pastor. Hay que ser los pastores, hay que ser que dirijan. Estamos terriblemente hoy. Hoy la gente no reconoce que está mal. No reconoce hoy la gente, no conoce la rebelión. O sea, no quiere aceptar la rebelión. Hacen muchos males y todavía se consideran víctimas. Y hay que salvar a los pobrecitos, hay que salvar a los que se rebelan, a los que dividen, a los que se llevan a los hermanos. Hay que ponerles una iglesia. Hay que salvarlos sin inducirlos al arrepentimiento y no saber que cargan de ellos una semilla de rebelión. Por eso hay de aquellos que se llevan a los hermanos, arrastran a otros y dicen que no es cierto. El que es rebelión y no se arrepiente de que eso no es correcto, no van a prosperar. Solo que Dios tenga misericordia, porque esto no se juega con la rebelión. La rebelión trae consecuencias. Pero lo que dice aquí la Escritura, hermano, lo que dice que persevera hasta el fin, el que no da un paso atrás, el que a pesar de las circunstancias, por eso dice aquí, y se entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos por causa de la gente, por causa de mi nombre. Los van a odiar, los van a aborrecer, les van a mirar. Pero dice aquí el que persevere, no dijo el Señor váyanse. Vean que acá dice algo, que la gente en el tiempo final no permanecerá firme en su salvación, ni en la fidelidad. No andarán firmes con Cristo, con el Padre, dejarán de caminar. Por eso en el tiempo final en cada hombre será muy peligroso para su fe. Pero esto no representa que Dios, hermano, los entienda, vaya, porque esa es la palabra correcta, que Dios los entienda, que entienda su ausencia, que entienda la rebelión, que entienda las ofensas, y que a través de todas esas cosas el hombre se justifique y que tome decisiones de alejamiento, que tome decisiones de apartamientos, que tome decisiones que ya no sea el mismo delante de Dios, o que simplemente se esté tomando un descanso. Voy a tomarme un descanso, voy a ver si decido ir o no. Por eso en 2 Timoteo dijo el Señor que para el tiempo final, dice, por eso el tiempo, entonces vendrá el fin. Pero el Señor dijo, pero para en el tiempo final, para el tiempo final, dice, los hombres tomarán una actitud. Debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Tendrán una falsa apariencia. Una apariencia de piedad representa una falsa apariencia de amor. Una falsa apariencia de amor en las cosas de Dios. Dirán que aman a Dios, aunque ellos tengan un corazón frío. Dirán que aman a los hermanos, dirán que aman la obra de Dios, aunque tengan un corazón frío. El enfriamiento, hermano, del amor hacia Dios será muy evidente para este tiempo. Hombres y mujeres, ¿qué significa enfriamiento? Que han perdido el fuego del Espíritu y no buscaron avivarlo y ponerlo a disposición de la obra de Dios. La gente dice que ama a Dios, pero tienen un corazón frío. La gente dirá que ama a Dios, dice, evita estos porque son amadores de sí mismos. Son amadores de los deleites más que de Dios. Son ingratos. ¿Cuánta gente les está yendo bien? ¿Y cuántos han regresado a darle gracias a Dios? Se han olvidado inclusive de ofrendar, de diezmar. Lo toman como algo sin valor, sin propósitos. Son calumniadores, sin afecto natural, blasfemos, desobedientes a los padres. Esta es la característica antes del tiempo final. La gente dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero el Señor dijo, pero en el tiempo final el que no se mantenga firmes, de no contaminarse, de no mantener un corazón frío. La gente tendrá entonces, dice, características como amadores de sí mismo. Amarán todo lo demás menos a Dios. Profesarán estar, pero no lo estarán. Lo más interesante de esto, queridos hermanos, que esa falsa apariencia de amor por las cosas de Dios va a ser muy evidente. Muy evidente. Por eso, lo que quiero yo darles a entender en esta mañana, que el Señor habló a mi corazón en esta mañana, la paciencia de Dios está llegando a su límite. La paciencia de Dios está llegando a su límite. ¿Cómo estamos viendo esto? Por el aumento de la muerte. Por eso el cuarto sello tiene que ver con la muerte. Una mortandad que se avecina cuando se abra, queridos hermanos, el cuarto sello. Pero el hombre no quiere entender que un corazón frío, un corazón distante, un corazón que ya no se deleita, que ya no su vida, queridos hermanos, ya no es de una vida entregada. Un corazón frío, un corazón que ya no arde por el Señor, un corazón, queridos hermanos, que ya no tiene esa misma dedicación, esa misma devoción para con el Señor. Por eso dice que ya no, esta palabra frío, que ya no respira voluntariamente. O sea que, queridos hermanos, que el fuego del Espíritu de Dios, el soplo del Espíritu de Dios ya no está. Ya no defiende la palabra, ya no anda en la palabra. Por eso el soplo, esta palabra soplo, significa inspiración divina. La palabra soplo en hebreo significa inspiración divina. Significa intelecto divino, sabiduría divina, sabiduría de lo alto. Hermano, el hombre dirá, bueno, es que están las guerras en todo el mundo, Israel, las naciones. Pero lo que le pasa a Israel, literalmente, la iglesia está pasando por un proceso y es muy evidente. Por eso en Santiago, si la palabra soplo significa, queridos hermanos, inspiración divina, intelecto divino, sabiduría de lo alto. Eso lo dice Santiago. Santiago expresa bien
Dicen en el libro de Santiago 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido en vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactan ni mientan contra la verdad. No mientan contra la verdad. La gente mentirá sobre su búsqueda, mentirá sobre su entrega, mentirá al decir que es una persona entregada a Dios, mentirá que es una persona que ama a Dios, mentirá. Y dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrena, animal y diabólica. Mienten, se jactan de decir que son obedientes, de decir que son temerosos. Pero dice, están mintiendo. Porque esta sabiduría, dice, no desciende de lo alto, sino es terrena, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación se confunden. Luego dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto se ha perdido hoy. La misericordia, los buenos frutos. La gente hoy solo es pleito, solo es mentira, todo es perturbación, todo es contención, todo es división. Eso está pasando en las iglesias. Por eso el Señor, esta palabra, vuelvo a repetirle, la palabra frío, la palabra frialdad, dice aquí que significa, hermano, dejar de respirar. ¿Qué dejaron de respirar? Dejaron de respirar el soplo, dejaron de respirar al Espíritu Santo en su vida. Ya no tenían inspiración, ya no tenían revelación. Y cuando no hay revelación, no hay presencia del Espíritu Santo, hermano, la gente tendrá una actitud fría para con los demás. Su inspiración viene del mismo diablo, del mismo infierno. Actitudes completamente fuera de control. La gente pensará en pelear, la gente pensará en división, odiará, no olvidará lo que le han hecho. Por eso el Señor dijo aquí, os entregarán a tribulación y os matarán, y por causa de estas cosas, dice, la gente no permanecerá firme. Y no porque se lo hayan hecho hay que victimizar a las personas, sino porque el Señor Él dijo, perdonen las ofensas. No dijo, váyanse, ay, pobrecito mi hijo, pobrecita mi hija, le hicieron tal cosa, y es que porque te tienen envidia. No, hermano, yo no veo a mi Señor Jesús victimizando a las gentes. Yo no lo veo en ninguna parte de las Escrituras. Y cuando vean la palabra en 2 de Corintios 1, cuando vemos la palabra consolación, la consolación no significa abrazar a una persona y apapachar a una persona. Si usted busca la palabra consolación en el griego, esta palabra consolación significa arrepiéntete. Arrepiéntete. La consolación es por arrepentimiento, por cambiar la actitud. La gente hoy en este tiempo se hará la víctima, pero déjeme decirle que el reloj de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios no se detienen porque la gente se victimiza o porque los victimiza. Es que lo que te pasa es porque eres hijo de Dios. No, hermano, sino porque hay una mala búsqueda, hay una mala relación con Dios, hay una mala relación con el prójimo. La gente no tiene entrega, miente. Por eso el Señor marcó, dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero lo que está diciendo es que no andarán firmes en este tiempo. Profesarán de estar firmes, pero dirán no. Están poniendo en peligro su fe. No están firmes en las cosas de Dios. Dejaron de arder en el Espíritu Santo. Dejaron de tener palabras de revelación. Ahora su mentalidad es diabólica. Una mente animal reacciona por instinto. Una mente humana no sabe lo que hace.
Por eso el Señor, esta actitud cuando dice que el amor de muchos se enfriará por no mantenerse firmes, representa, queridos hermanos, que en este tiempo la gente será tibia. Apocalipsis 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esto dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Vea lo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta, dice, y llamo, y si alguno oye mi voz y pero en el versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Por eso no dice te vomité, dice te vomitaré, dándole la oportunidad que el hombre se arrepienta, dándole la oportunidad al hombre tibio. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero vea lo que le dice: sé celoso y arrepiéntete. Lo más interesante, que la frialdad fueron fríos en las cosas de Dios, fueron distantes en las cosas de Dios. Eso quiere decir que ya no querían terminar lo que empezaron, ya no querían terminar la carrera. Se alejaron, se apartaron, se tomaron tiempo de descansos. La gente que deja de fluir en el Espíritu está muriendo, tienen una frialdad. Y una persona que quita el Espíritu, dice que una persona tibia es aquella que ya no le habla a Dios. Y si le habla a Dios, ya no hace caso, hermano. Morir estando firmes. Qué importante es morir estando firmes en Cristo. Por eso no dice morir creyendo en Cristo, sino morir en Cristo. Por eso la palabra firme significa fiel, significa verdad, significa hacer la vida de Cristo. Es lo que el Señor le estaba reclamando a esta iglesia, a este hombre tibio, a esta iglesia tibia. ¿Qué le reclama? Que haya dejado el celo de Dios, haya dejado de ser celoso, haya dejado la inspiración, haya dejado esa delicia del Señor. Por eso el Señor le dijo a Timoteo, según de Timoteo 2, 1, versículo 6, le dijo: por lo cuanto te aconsejo que avives el fuego del don del Espíritu de Dios, que está en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo. Pero ahora, dice, ha sido manifestada la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó a la muerte. ¿Cómo quitó la muerte? Avivando el fuego. ¿Por qué viene tanta mortandad? Habrá tanta mortandad por la frialdad, dice. Sí, la frialdad significa porque quitaron el fuego del Espíritu de Dios. Porque ya la gente no es lo mismo con Dios. Siempre tiene un pretexto para faltar. Siempre tiene un pretexto para no servirle. Siempre tiene un pretexto para dejar de que Dios lo use. Siempre tiene un pretexto, queridos hermanos, un espíritu de cobardía.
Ahora buscan las delicias, se volvieron amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Apareció su carácter, un carácter horrible, sin misericordia. Fueron contenciosos, peleoneros, envidiosos, rencillosos. Y eso lo dice ahí en Timoteo. Gente tibia. Ser cristiano, queridos hermanos, es tener un comportamiento firme. Por eso el Señor dijo que en el tiempo final, antes del fin, la gente no se mantendrá firme en el Espíritu de Dios. No se mantendrá firme en la palabra. No se mantendrá firme, queridos hermanos, en esa revelación, en ese conocimiento. Buscarán las riquezas, buscarán algo que los aparte, los alejes del Espíritu Santo. Ya la gente ya no dice, Dios me habló, Dios me está hablando. Me está hablando mi patrón, me está hablando mi jefa, me está hablando el dinero, me está hablando los placeres. Dejaron de tener una frialdad. Si en este tiempo de los días de la pandemia, mucha gente murió, mucho cristiano murió, ¿cuánta gente va a seguir muriendo ahora? Porque el fuego del Espíritu de Dios, porque ya no son mismos con el Señor, porque ya no buscan que Dios les hable. Yo creo que estamos vivos porque la misericordia significa una oportunidad. La misericordia significa una oportunidad. Lo que representa que el hombre está abusando de la gracia divina. Al no mantenerse firmes en el Señor, pero quiere llevar una vida de tibieza, la cual desagrada completamente a Dios. Un hombre tibio, un hombre que ya no respira el Espíritu, sino respira frialdad. Respira frialdad, eso significa frialdad. Dejar de respirar lo caliente. Dejar de respirar, sentirse frío, dices ser hecho frío. Enfriar significa dejar de amar. Eso significa dejar de amar. Pero por eso le dice a la iglesia de la Odisea, dice, sé celoso y arrepiéntete. Dios, hermanos, dentro de la iglesia están tomando actitudes completamente diferentes. Son cristianos de silla, no son cristianos de oración, no son cristianos amantes de la palabra, amantes de la presencia. Los ves que participan en todos, pero no tienen una relación directa con el Espíritu de Dios. No leen la palabra, no ayunan, no oran, no buscan que Dios les hable, solamente participan en un privilegio, pero no tienen relación con Dios. Esa actitud de tibieza, ese amor, esa actitud de frialdad hacia Él, hacia el Señor, a Dios le desagrada. Le desagrada que un creyente camine de esa manera, carentes de decisiones firmes y confiado en que Dios es amor, aunque en su corazón tenga un corazón frío. Por eso el Señor le dijo, sé celoso y arrepiéntete. Lo más interesante es que la palabra celoso viene de la palabra en griego seleuo, y significa tener calor de sentimiento. Sé celoso, que vuelva, dijo el Señor, a sentir ese calor de la presencia, a sentir lo que está viviendo el calor. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo, hermano? ¿Cuál es el motivo, querido siervo, realmente de ser celoso? El motivo de la salvación y de nuestro Salvador Jesucristo. Dejaron de sentir el motivo de estar en Cristo. ¿Por qué estamos en Cristo? A mucha gente ya se les olvidó de dónde Dios los sacó, de dónde Dios los sanó, de dónde Dios los liberó.
Y proclamaron, hermano, y se establecieron un corazón duro. En el tiempo final la gente tendrá un corazón duro. Por eso dice que si llegas a escuchar, dice en Hebreos, si escuchas hoy la voz de Dios, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas vuestros corazones como vuestros padres, después de haberlos sacado, después de haberlos librado. La gente endureció su corazón en este tiempo, y un corazón, hermano, se endurece porque se enfría. Por eso dice en Hebreos 3, versículo 12, mirad, hermanos, no que haya en ninguno un corazón malo e incrédulo para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No hay entre nosotros ninguno de vosotros malo de incredulidad para apartarse. Quiere decir que los que se apartan de Dios enfrían, dejan al Espíritu Santo, ya no les habla. Su corazón es malo, un corazón malo de incredulidad. El que no le importa las cosas del Espíritu está hablando, las cosas que el Espíritu está hablando, su corazón es malo. Por eso las personas, yo creo firmemente que lo que Dios quiere mostrarnos a todos, aún estando en Cristo, es que el corazón es malo. No tenemos nada bueno en nosotros. No somos buenos nosotros, y solamente bueno es Dios. Por eso le digo al Señor, arrepiéntete, sé celoso y arrepiéntete. La palabra celoso también significa tener un profundo interés. Ya a la gente hoy no les interesa las cosas de Dios, no les interesa la palabra, no les interesa realmente servirle a Dios, no les interesa, no ve un motivo por el cual debe desarrollar un profundo interés de buscar a Cristo, de que perdone Dios sus pecados. No, hoy tienen a Cristo, pero no me importa si Él es el que, ¿por qué razón nos acercamos a Él? Para perdón de pecados, para limpieza, para dejar de pelear, para cambiar el corazón, cambiar el carácter. ¿No se están dando cuenta que la paciencia de Dios está llegando a su límite? Estas actitudes son actitudes de muerte. No buscaron la vida, no buscaron el fuego, buscaron la muerte. Perdieron ese profundo interés por el celo, dejaron de tener interés, esa pasión. Dejaron, dice también celoso, poner el corazón en algo, estar profundamente comprometido con Cristo. Celoso significa estar profundamente comprometido con Cristo, tener un profundo interés, demostrar un gran interés. La gente no busca la vida. La gente dice que en Romanos 8:5 dice que, hermano, que pensaban solamente en las cosas de la carne, se ocuparon en las cosas de la muerte y no en las cosas del Espíritu que daba vida. ¿Sabe qué es lo que estamos predicando hoy? ¿Cuál es la predicación del tiempo final? La paciencia de Cristo. La paciencia de Cristo. Dios está teniendo paciencia con nosotros, segunda de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que les ha dado, os escribo casi en todas las epístolas, hablando de ellas, entre las cosas hay difíciles de entender, los cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, os amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Vean lo que dice, caigan de vuestra firmeza. Por eso el Señor dijo que se mantenga firmes, será salvo. Pero acá dice que cayeron firmes, que cayeron de la firmeza. ¿Por qué? Porque la gente quiere andar de inicuo, la gente quiere andar de impío, no les importa las cosas de Dios, no mantenieron una relación de firmeza en el Cristo.
perdieron el interés. Una persona fría es una persona que pierde el interés, pierde el compromiso, pierde su relación para con Dios. No se dieron cuenta el tiempo de eso. Por eso dice que la paciencia de Jesucristo nos daban cuenta, hermano, que estaba a punto de acabarse. Antes bien, creced en gracia y conocimiento de nuestro Señor Salvador, al sea la gloria hasta el día de la eternidad. Por eso dice, hermano, que la paciencia de los hijos de Dios. Por eso dice, hermano, vean, dice, voy a ir rapidito, hermano. Dice en el libro de Apocalipsis, dice, hermano, que hay gente que no los hirieron de muerte. 2 versículo 21 dice, cuando habla de Jezabel, en este tiempo, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Quiere decir, hermano, que cuando un creyente no se arrepiente, la muerte, son heridos, están heridos de muerte, la muerte empieza a rondear, la muerte espiritual. Por eso la Escritura dice también, queridos hermanos, que arroja a la gente en cama enferma. Hoy la gente está enferma espiritualmente. La palabra enfermedad significa incrédulo. La palabra enfermedad significa infiel, falta de firmeza. La palabra enfermedad significa poca fe. ¿Cuánta gente está enferma? Apocalipsis 6:7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Está a punto de abrirse el cuarto sello, donde la mortandad, tanto espiritual como literal, será muy evidente. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios se acabó. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es un llamado a arrepentimiento. Porque no quieren que llegue la muerte a la vida del hombre. Porque aquel rico decía, alma mía, muchos bienes tienes. Mejor regocíjate, goza la vida. Necio, hoy mismo viene por tu alma, hoy vas a morir. Le aparece la muerte, porque la paciencia de Jesucristo se había acabado. ¿Cuántas veces le había llamado al rico? Y el rico no había hecho caso. Porque la paciencia del Señor en este tiempo es un llamado al arrepentimiento. Dios es paciente porque el hombre tiene una actitud sin preocupación. Eso es tibio, sin preocupación, sin búsqueda, hermano, viven una vida desinteresada para con el Señor. No quieren respirar, dejaron respirar el Espíritu, ya no es revelación, ya no buscan ese sentir del Señor sobre sus vidas. Está a punto de abrirse el cuarto sello, y eso quiere decir que la paciencia de Dios se acabó. Para mucha gente no están entendiendo. Y cuando hablamos de arrepentimiento estamos hablando dentro y fuera. A la gente de afuera que acepta a Jesucristo como su Salvador. Pero a quien Dios le está hablando mayormente hoy es a la iglesia, hermano. Porque tiene una actitud para con Dios completamente fría. Ministros fríos que perdieron el interés de no avivar, de no buscar la revelación. Dice que metieron el mundo, están disfrutando del mundo, se quieren hacer ricos, se quieren hacer famosos.
dejaron la palabra, la revelación. Hoy celebran de todo. Cuando un creyente, un ministro celebra de todo, permite de todo, es porque no tiene palabra. Cuando creyente está jugando al evangelio, cuando creyente ya no tiene el interés de antes, no busca profundamente. Por eso el Señor dijo, dice, y le dio potestad para matarlos con espada. Les dio la potestad de matarlos con espada. Pero acá dice algo, hermano, interesante. Ya terminé con esto. Apocalipsis 13. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y de su tabernáculo y los que moran en el cielo, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio esta autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene, oiga lo que digo, que oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe de ser muerta. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué? Dice aquí, hermano, que fueron muertos a espadas. Les seguía la potestad la cual para matar con espada, con hambre, con mortandad. ¿Acaso no dice la Escritura que las guerras, las pestes, los terremotos es porque se abrió el cuarto sello? Porque le dio potestad a Dios a la muerte, para que haya una mortandad en todo esto. El mundo está anunciando mortandad. El mundo está anunciando la apertura del cuarto sello. La iglesia está anunciando que la paciencia de Cristo, la paciencia de nuestro Dios, está llegando a su fin. Porque la gente no quiere arrepentirse, la gente no quiere cambiar de actitud, la gente no quiere avivar el fuego del Espíritu de Dios en su vida. La gente quiere vivir apagada. La gente quiere vivir sin interés. Quiere vivir perdiendo, queridos hermanos, el interés, tirando su privilegio, confiado plenamente en que son cristianos. ¿Cuál es la señal del tiempo final? Donde habrá la muerte. Queridos hermanos, gente muerta, fríos, sin espíritu. Por eso le digo, todavía el Señor le da la oportunidad a la iglesia de la Odisea, le digo, celoso, sé celoso y arrepiente, comprométete, ten un interés, esfuérzate más. Queridos hermanos, celoso significa tener calor, arder en la presencia, amar la palabra. Es tiempo de amar la palabra. La palabra nos da vida, el Espíritu nos da vida, su presencia nos da vida, las buenas obras nos dan vida. Arrepiéntete, porque el arrepentimiento, el hacer las cosas que Dios nos llama, hermano, es parte de la paciencia de Dios. Un tibio vive sin preocupación de buscar a Dios y de estar limpio delante de Dios. El cuarto sello está a punto de abrirse y representa muerte, porque la paciencia de Dios se acabó. Se acabó. La paciencia de Dios está llegando a su límite. Y vemos que la actitud de los hombres en este tiempo no tendrán compromiso, vivirán sin interés, en un profundo desinterés para las cosas de Dios, completamente afanados en las cosas materiales, en las cosas personales, aborrecedores de Dios, amando los deleites, amándose a sí mismos. Es tiempo de que, hermano, de que el hombre viva, el hombre se arrepienta de sus pecados, reconozca a Jesucristo como su Salvador, entregue su vida, que se afirmen en las cosas de Dios, porque el hombre que no se afirma está en peligro su fe, su corazón se va a volver malvado, traicionero, odioso, causará división, se levantará en rebelión, y esos pecados que
Si el justo juicio de Dios es necesario que empiece ¿por dónde, hermano? Por su casa. La paciencia de Dios está llegando a su fin, porque el hombre no quiere arrepentirse, no quiere volverse a Dios de todo corazón. Prefiere caminar estando apagado, estando frío, estando duro, siendo tibio, sin más el mínimo esfuerzo realmente de agradar. Lo que está pasando en el mundo con Israel es una guerra interna que vive el hombre por no avivarse, por no reconocer, por no arrepentirse. El cuarto sello está a punto y no habrá mano que lo detenga, porque dice que Dios los entregó. A todo aquel que no se arrepienta, Dios lo va a entregar a la muerte. A todo aquel que no avive su vida, a todo aquel que haya perdido el interés realmente profundo, será entregado a la muerte. Así que ven a Cristo. Cristo nos da vida eternamente. Vuélvete al Señor de todo corazón. Sumérgete, hermano, en ese río del Espíritu de Dios para limpiarte. Sumérgete en el fuego del Dios para purificarte. Que Dios realmente llame a tu vida y despierte en ti el interés. Arrepiéntete. Deja ese amor por el mundo, ese amor por las obras inicuas. Regresa y toma lo que Dios te dio y avívalas. Si están por morir, avívalas. Arrepiéntete de todo corazón y sigue adelante. Levántate del lecho y anda. Sigue adelante. Pero no te detengas, porque está a punto de abrirse el cuarto sello, donde todo aquel que ha perdido el interés, su forma de ser, su búsqueda, va a recibir la muerte. Va a recibir la muerte. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Estamos en tiempos de mucha dedicación a Dios. La paciencia de Dios está llegando a su límite. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, nos ayude a todos por afirmarnos cada día más delante de Dios. Donde quiera que esté, le mandamos un saludo. Gracias a todos, a los hermanos allá en Querétaro, a los hermanos. Saludos, queridos hermanos, al pastor Catarino, a los hermanos allá. Donde quiera que estén, gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, como a todos, queridos hermanos. Todos necesitamos realmente afirmarnos en el Señor. Avivar nuestra vida con el Espíritu de Dios, nuestra forma de búsqueda. Que no dejes de respirar el aliento del Señor. No dejes de respirar palabra de vida, porque eso significa soplo, inspiración divina, sabiduría de lo alto, intelecto de lo alto. No dejes de recibirlo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Arrepiéntete de tus pecados, queridos hermanos, y ven a Cristo, ¿verdad? Donde quiera que esté, les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Vuélvete al Señor. Gracias por su tiempo y bendiciones, hermanos.